Continuamos entonces con esta otra sesión de trabajo dedicada a la historia y la cultura de Rayón, un poco para seguir profundizando. Y la primera de las ponencias está a cargo del maestro Demetrio Jiménez Jardón. Él es cronista de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, AMECRON, y pues también es el responsable de que hoy tengamos expuestas las cerámicas que vemos al final de la sala, y les invito por favor a que puedan pasar a verla y a conocer un poco más sobre ellas. Y justamente su ponencia se titula La cerámica Coyotlatelco en Rayón. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos esta tarde y por compartirnos también sus investigaciones. Dice el dicho que la historia la escriben los vencedores. Por las dudas que hay. Hay muchas cosas que no están plasmadas en un libro. Precisamente los comentarios que voy a hacer son inéditos también. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde el 2009. Y el título que le pusieron, una mirada a la historia y a la cultura de Rayón. Precisamente me voy a enfocar en eso. La historia y cultura de la cerámica Coyotlatelco en el municipio de Rayón. Ya lo mencionó la doctora, que anteriormente o en la conquista con la doctora Jarquín, en su libro Congregaciones, efectivamente remarca el nombre de Santa María la Asunción Xonacatlán. Es otro tema, pero para que no se vayan con la duda. Xonacatlán, precisamente porque está relacionada con el tema. Y aquí le estaba escribiendo que el municipio de Rayón ha recibido varios nombres. En tiempos inmemorables, y los habitantes de este lugar pues poblaron, y hay libros, está plasmado, 5,000 años antes de Cristo. Ya teníamos poblaciones acá en la parte alta del municipio de Rayón. Hay también antecedentes de toda esta historia, pero que nadie se había atrevido a hacer un trabajo. Y pues esto que voy a narrar fue como cronista, porque recién nombrado cronista en Tejupilco, con María Elena Maruri, en paz descanse, me enteré de que la doctora Yoko Sugiura estaba haciendo un trabajo en San Antonio la Isla, y por medio de los medios de comunicación tenía su número telefónico, a lo cual me dirigí a ella y de inmediato dio respuesta. En la misma llamada: me interesa Rayón y me voy a Rayón. ¿A dónde está? Pues estoy aquí en la plaza pública. Pues no se mueva, estoy en Metepec y voy para allá. Ese es el inicio de este trabajo. Llega aquí a Rayón, platicamos, y precisamente su organización se vino de San Antonio a la cabecera municipal de Rayón. Se empezó a hacer el trabajo en el lugar denominado
más bien es el paraje El Calvario. Ya posteriormente le denominaron la pirámide. Y en ese lugar, pues precisamente ella, como investigadora de el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, viene, realiza el trabajo en un sitio. Y en ese sitio encuentra precisamente los elementos comprobatorios de los antecedentes prehispánicos en el municipio de Rayón. Encontramos cantidad de vestigios. El día de hoy, nomás por el tema, es la cerámica de Coyotlatelco. En esa investigación me acompañó el profesor Eugenio Alonso, estuvimos acompañando a la doctora Yoko y empieza la historia que era no muy conocida. ¿Por qué? Porque la cerámica Coyotlatelco no estaba de acuerdo con la cerámica matlacinca de las pirámides. En la parte baja, camino a San Francisco de Tecla, ¿está bien? Ahí hubo un sitio muy especial a donde nuestros antepasados rendían tributo a nuestras deidades. Y dentro de las ofrendas, pues estaba la cerámica Coyotlatelco. Y el arqueólogo Román Piñachay, pues se confunde, porque dice, bueno, Tenango es matlacinca. Ahora esta cerámica, ¿cuál es su origen? ¿Qué pasa? Pues empieza la investigación de Piñachay. Estoy hablando de los años 60, de un grupo de antropólogos, y ven que existe precisamente el predominio de la cerámica Coyotlatelco, como ya lo dijo la maestra. Es una pequeña muestra del acervo y la riqueza cultural que tenemos en Rayón y que está bajo la responsabilidad del profesor Eugenio. Ahí continúa el trabajo, pero anterior a esa investigación de Román Piñachay, muchos de nuestros abuelos trabajaban los terrenos y a flor de tierra a la hora de surcar encontraban vestigios de la cerámica Coyotlatelco. Había un lugar muy especial a donde René y yo y otros compañeros nos íbamos, a un lado del panteón El Capulín, y que empezábamos a rascar y salían vestigios de la cerámica Coyotlatelco. Pero esto ya era, pues, algo que para nosotros, como jóvenes o para los adultos, tepalcates, así los caracterizábamos. Son tepalcates, no sirven, y los agarrábamos y los aventábamos o jugábamos con ellos. La doctora continuó realizando su investigación, pero en otra parte, también como cronista, nos encontramos la relación que había entre el Valle de Toluca y el Valle de México, y que ha existido, y que este lugar es un lugar migratorio. Parece que decía Federico en una conferencia en Huichapan, que me tocó, migraciones. Pues este lugar es lugar de migraciones. Encontramos
obsidiana negra, que ahí está la muestra. ¿De dónde? De Teotihuacán. ¿Por qué? Pues porque la influencia del Valle de México con el Valle de Toluca fue muy estrecha, a tal grado de que llegó el momento en que, en la decadencia de Teotihuacán, así lo mencionan los libros, se vienen a radicar al Valle de Toluca. Y ahí están las muestras, porque la cerámica de Coyotlatelco es de influencia teotihuacana. Y allí entra la confusión entre Tenango y Rayón. Porque aquí, durante muchos años, administraciones que han pasado, siempre les preguntan, ¿cuál es el origen de prehispánico de Rayón? Y dicen Matlacinca. Y hay una diferencia muy grande entre la cerámica Matlacinca y la Coyotlatelco. Pero en los 60 empezaron los investigadores y dijeron, bueno, ¿esta por qué aquí? Pues ya se pusieron de acuerdo y encontraron en el Valle de México también muestras, pero un pueblo que se llama Coyotlatelco, en ese tiempo. Y dicen, pues va a ser la cerámica Coyotlatelco. Ahora, a través de las investigaciones, pues hemos encontrado de que pues la doctora Yoko, su equipo, grupo de estudiantes, ahora son doctores, otros licenciados, pero realizaron sus tesis aquí, como Polet, como Carmen, como Gustavo, que ahora son doctores y que son investigadores del Colegio Mexiquense. Pero aquí vinieron como Ignacio López Rayón a hacer sus pininos. Esa es la parte histórica que ellos están trabajando. Por eso me preguntaba que si había escrito algo. No, porque ellos ya lo escribieron, ya está. En otra mesa, en esta ocasión, la doctora Yoko tenía muchos deseos de venir y explicar técnicamente el proyecto de Rayón. Ojalá y que se haga. Esta es la parte en la cual se ha trabajado. ¿Por qué? Pues porque ya lo dijeron ustedes y lo comentó ahí René. ¿Se nos está ocultando esta información? ¿O qué pasa? No, la información está. Pero está, como lo dijo la doctora, en los archivos. Ahí está el archivo de la legislatura, a donde tenemos escrita la historia de nuestro municipio, que más adelante nos va a compartir Federico. ¿De qué? Pues que simplemente aquí tienen la idea y le preguntan a cualquier persona. El decreto que se tiene en la presidencia no es el original, firmado por Alberto García. No es. Porque Alberto García en enero pidió permiso y el interino fue el que firmó el decreto de Rayón. Ese es lo que tenemos que rescatar, porque este no es el original. Esa es parte de la historia de lo que estaban hablando y lo que va a hablar Federico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es importante porque imagínense los saltos de la historia. Que muestra un sitio.
los periodos de tiempo en la historia de un lugar. Y aquí tenemos historia en abundancia, pero que todavía está inédita. Esta es una muestra de la Coyotlatelco. ¿Cuáles son las características? Pues aquí mencionaba de que pues, nuestros antepasados, abuelos, todos, pues rescataban esos tepalcates que les decíamos. Pero también no ha habido prevención para el saqueo y la destrucción. Porque a un lado del Calvario vendieron un terreno. Desconozco el nombre de la persona que lo compró, pero nomás la conocíamos vulgarmente como la gringa, la que construyó ahí su residencia, pero albañiles de aquí son testigos de todo el tesoro arqueológico que encontraron. Por eso aquí lo marco como pues, un hallazgo histórico de Rayón, pero saqueado, destruido. Viene la otra parte a donde pues, la labor del profesor Eugenio pues se da, pero tampoco hacen caso de peticiones. La petición es de que compraron el Panteón Nuevo. Pues cada difunto ahí hay un grupito que va y han sacado piezas preciosas y que las cambian por una botella de vino. ¿Y cuántas veces se ha mencionado para proteger ese lugar y no se hace? Ese es otra muestra y que la conocemos los que somos de Rayón. ¿Por qué? Pues porque ahora hay otros lugares. Camino que vulgarmente también se le dice al monte, pero que es el camino real a Zacualpan. Y ahí hay lugares a donde los mineros se han llevado cantidad de piezas. Y eso no porque lo digo, sino porque la gente que ha comprobado que gente de San Antonio, de las Tabiqueras, a la hora que vacían el Tepojal, salen las piezas. ¿Y qué? Pues ahora ya están ¿a dónde? Pues en San Antonio. Piñachay, todo lo de Ojo de Agua, ¿a dónde está? En el Museo de Teotenango. Eso está comprobado. La doctora Yoko me decía, oye, haz un trabajo para que se distinga la Matlacinca con Coyotlatelco. Pues son sitios que ha trabajado la doctora, como es acá Ojo de Agua San Antonio, también el Calvario, la Remonta, aquí Rayón, Santa Cruz Atizapán, San Mateo Atenco, y allí viene algo que pues me da tristeza mencionarle. La doctora Yoko encontró muchos elementos para hacer un museo regional aquí en la cabecera municipal. Tenía el equipo de la UNAM, tenía los diseñadores que hicieron el museo de Malinalco, tenía los apoyos. Y nuestras autoridades dijeron, aquí en Rayón no somos pueblo originario.
Pues vino María Elena y le dice, pues no quieren Rayón, vámonos a San Antonio. Y por eso allí está el Museo Texaloyan, Tepemajalco. O sea que hemos desperdiciado varias oportunidades para conservar nuestra riqueza cultural. Ahora ya estamos trabajando otros aspectos, precisamente pero con estos antecedentes. ¿Por qué? Pues porque aquí ya tenemos gente, también la relación Valle de México y Valle de Toluca, de Mascaleros. Tenemos ya gente que está inclinándose por la historia. Otros, yo los invito a que escriban, que yo les proporciono la información. Y no quieren, porque tenemos antropólogos aquí, arqueólogos, historiadores, y no quieren. Esta es parte de la historia, pues, de nuestra riqueza cultural que tenemos. Es algo comprobado. ¿Por qué? Pues porque simplemente está comprobado y ustedes lo pueden observar. También me comentaba la doctora Yoko, si alguien encuentra un vestigio en determinado lugar del territorio, porque no nada más es la pirámide, no nada más es el camino a Zacualpan, no el camino a Las Palmas, no. En excavaciones aquí el drenaje, precisamente aquí, Alberto García, ahí está una muestra de una pieza arqueológica. Acá muchos albañiles tienen también cantidad de nuestros vestigios, pero no se ha coordinado un trabajo adecuado para llevar a cabo lo que se pide. El elemento que tengamos, el sustento de un pueblo que data, de acuerdo a la cerámica que tenemos allí, son del periodo del Epiclásico. En el Epiclásico es el periodo de 600 a 900 años después de Cristo. Y la doctora mandó a hacer las investigaciones de los vestigios y dice, es todavía antes de Cristo. Pero es la historia de Rayón, con otro nombre, porque después de la influencia teotihuacana, tenemos pues las influencias de las culturas, la náhuatl, la otomí, la matlacica. Entonces, ¿por qué? Pues porque simplemente desconocemos la historia, como se ha dicho, ¿no? Pues aquí todavía mucha gente me dice, pues estás loco, aquí no somos otomíes. Ah, bueno, pues yo nada más me baso en lo que ha escrito la doctora Yoko. La doctora Yoko, hay otro libro de otra doctora de la UNAM, se llama Yolanda Lastra, y su libro es Los Otomianos. Y en ese libro, pues nos narra el tronco de la cultura Otopame. Y con la cultura Otopame, que es el tronco, nacen las ramas. Y las ramas es el Mazahua, Matlacinca, Otomí y Tlahuica. Esas son. Y aquí deberíamos de tener murales de ese tipo, porque es nuestra raíz. Esta es la parte de la historia de nuestro municipio. Ahora, las características de los
colores que utilizaron nuestros antepasados para decorar esa cerámica que tenemos la muestra, pues utilizaban el rojo, el naranja, amarillo, café, crema. El material que utilizaban para su manufactura fue la arcilla roja, café con textura gruesa o fina. El quemado se hacía en horno a baja temperatura. Aquí tenemos otra parte de los artesanos de Rayón, de nuestros antepasados. Después encontramos con la laguna Chignahuapa también vestigios. Los vestigios que dicen, pues en esta área de la laguna, mamuts. Y los tenemos. Y tampoco lo hemos hecho caso a eso. Esto realmente es lo que nos puede dar, o lo que me está dando a mí en lo personal, identidad de este lugar. ¿Qué es lo que pasa? Pues simplemente también tenemos que el significado coyotlaltelco en náhuatl quiere decir coyote. Y nuestros antepasados todavía aquí cuidaban las gallinas porque bajaban los coyotes. Luego, tierra. ¿Cómo se puede definir? Tierra de coyotes. Luego, piedra. Ahí tenemos la etapa de la piedra, que eran grandes constructores. Después tenemos todavía hasta la fecha la tradición de que en nuestra cocina encontramos el metate. Ahí tenemos una muestra de esa época. Encontramos el molcajete, los elementos de la cocina. ¿Por qué? Pues porque esta cerámica, con otros elementos hechos de piedra, eran utilitarios. Pero aparte de que eran utilitarios, los ofrecían a las deidades porque tenían contacto directo con la naturaleza. Y tenían figuras de barro, de platos, de esto, pero también de figuras humanas, también tenían de soles y también tenían de cantidad de la naturaleza. Prácticamente en esto, pues yo podría decirles de que tenemos un reto muy importante. Pues tan hermanos, y en primer lugar quiero agradecerle a la maestra porque es el segundo que hablamos de Coyotlaltelco y de esto, y el primero fue con María Elena. Y parece que no hemos avanzado mucho, porque trajo antropólogos, arqueólogos, todos que conocen esto. ¿Y qué es lo que pasó? Me dio tristeza porque había 5 personas de Rayón. Y en cambio, en un mitin político en ese mismo día, llenaron como 3 autobuses. Es algo increíble. Pues, muchísimas gracias. Sí. Seguidamente, a propósito de toda la polémica, ¿no?, que generó el nombre de Rayón, pues yo creo que esta ponencia que viene a continuación nos va a ilustrar bastante al respecto. Es del maestro Federico García. El maestro Federico García es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, también felizmente egresado del Colegio Mexiquense, de nuestra maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal. Su trabajo
profesional se ha desarrollado en torno a la crónica, es originario de Tenango del Valle, ha sido cronista de este municipio desde el 1999. Además, la otra parte de su trabajo se ha realizado en la docencia en educación media y superior, tiene publicaciones en El Sol de Toluca, el Instituto Electoral del Estado de México, el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales de la UAMX y el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Actualmente su labor la realiza en la Comisión de Ciudades Heroicas de la ANACIN, en donde atiende los acontecimientos históricos en los que se defendió la soberanía nacional de los embates de naciones extranjeras y son reconocidas como heroicas por sus gobiernos municipales. Bueno, es amplia la experiencia del maestro Federico y su presentación se titula Primer Ayuntamiento Constitucional de Santa María de la Asunción. Muchísimas gracias. Y en primera instancia quiero agradecer la atención de la doctora Anideli Rodríguez Brito del Colegio Mexiquense por darnos esta oportunidad de sentarnos en torno a una mesa donde hay especialistas conocedores del tema y que nos permiten abrevar sobre algo en especial, en esta ocasión sobre Rayón. También agradecer a la licenciada Magda Natalia Anzaustegui, quien facilita este espacio, y agradecerle también al presidente a Eric Cedillo porque es parte de esta labor que debe hacer el gobierno municipal, la difusión, y qué mejor que sea de la mano con una institución como es el Colegio Mexiquense. Bien, espero ser breve en esta participación. En primera instancia quisiera señalar que el periodo al que nos vamos a referir es muy breve realmente, sin embargo es trascendental porque refiere a un momento coyuntural. Estamos hablando de 1820 a 1835 y básicamente me voy a centrar de 1820 a 1823. Este momento como bisagra o como movimiento axilar, se trata de dos momentos donde uno termina, que es el régimen antiguo o la época colonial, y la llegada de uno nuevo, del nuevo régimen que conocemos como el México independiente. Pasamos de la monarquía al Estado-nación, donde se denomina así y toma México una forma de gobierno llamada la República, que nos fue insistida bastante hace un momento, una República Popular. Pasamos también en este momento de venir durante 300 años de vivir en una sociedad estamental para pasar a una sociedad igualitaria, donde en la anterior sociedad el individuo es catalogado como siervo y en la sociedad que se pretende se le va a entender como ciudadano. Este momento va a estar decidido básicamente por dos elementos extraordinarios. En el ámbito externo, allá en la metrópoli, en España, Napoleón invade España, se queda sin rey todo el reino de España, de Nueva España y hasta las Filipinas. Ante ese vacío de poder, más los movimientos internos que hay en México, en ese momento en la Nueva España, por separarse o por tener cuando menos posibilidades de gobiernos propios de los originarios de España y no de los peninsulares, pues ya hay esta idea de levantamientos, de luchas en contra de la metrópoli. Ante este vacío de poder, se convoca a cortes y se crean las Cortes de Cádiz, y al mismo tiempo en la etapa en los territorios de la metrópoli, entre ellos la Nueva España, se van a nombrar los diputados provinciales, y ellos trabajan desde 1811 hasta 1812 para erigir la Constitución de Cádiz, que va a ser promulgada el 19 de marzo de 1812.
Y esta Constitución está basada precisamente en preceptos liberales, que por otro lado, recordemos, estamos pasando el siglo de las luces, donde está el movimiento de la libertad, la igualdad, fraternidad. En el caso de Inglaterra ya tenemos una Constitución, en el caso de Francia están también pasando por una etapa bastante importante, y en el caso de España se va a publicar la Constitución de Cádiz, y todas estas van a tener influencia precisamente en las que van a estar aquí en México. Nosotros estamos en este momento pasando a la lucha de independencia, 1810 a 1820. Cuando se consuma esta, vamos a tener el primer momento de república, bueno, no de república, va a ser el primer imperio, donde se va a pretender permanecer en el régimen anterior, con el modelo de la monarquía. Sin embargo, esta idea no cuaja, y precisamente es por ello que 3 años después se opta por la forma de gobierno de la república. Es en este lapso en el cual vamos a tener el momento en que cuando en 1812 se promulga la Constitución de Cádiz y va a llegar a México o a la Nueva España 2 años después, 1814 se va a implementar. Como está la etapa de lucha armada, no hay posibilidad de que en los lugares como estos, relativamente lejanos para aquel momento, de la Ciudad de México, se logre la creación de ayuntamientos constitucionales. Regresa Fernando a España y entonces se suspende la Constitución de Cádiz, pero se va a implementar en México porque las otras constituciones no han cuajado, no se han fortalecido, y las formas de gobierno, que básicamente de eso va esta charla, van a estar en cómo se organizan desde la base territorial más básica de una nación, los municipios. Y los municipios entonces van a optar, bueno, la forma de organización general va a decidir que se siga el principio de la Constitución de Cádiz. Así entonces, vamos a ver que en el caso de Calimaya, hoy me está dando calor y estoy sudando, perdón, disculpen por... Sí, esto se está poniendo bueno, gracias. Sí, gracias. Entonces, el alcance de esta participación es compartir que Santa María la Asunción tuvo un ayuntamiento constitucional desde 1820, cuando se restableció la Constitución de Cádiz, y sus habitantes aspiraron a la autonomía política local a partir de contar con un ayuntamiento basado en esa Constitución. Así entonces, lo que tenemos que definir aquí, en primer lugar, es conocer cuál era la forma de organización anterior, y es la República de Indios, que estuvo implementada durante la época colonial. En un lapso muy breve, el ayuntamiento constitucional basado en la Constitución de Cádiz. Posteriormente, cuando deja de existir la Constitución de Cádiz y se integra la República, entonces vamos a tener ayuntamientos electos conforme a bases de la Constitución de Cádiz, a la ley del 9 de febrero de 1825 y a la Constitución del 14 de febrero de 1827, que es la primera Constitución del Estado de México. Y enseguida ya estamos inmersos en esto que denominamos la primera República Federal en México. En forma breve, la República de Indios en Calimaya estuvo integrada a principios del siglo XIX por 14 localidades, y se las nombro porque no son familiares. En primera instancia no es el orden de importancia, solo tengo aquí esta lista. Tenemos la cabecera, que es Calimaya, San Francisco Putla, Santiago Coaxostenco o Santiaguito, San Juan la Isla, Santa María la Asunción, San Lucas Tepemajalco, San Diego, San Antonio la Isla, La Concepción, Chapultepec, Santa María Nativitas, San Andrés Ocotlán, Mexicalcingo, San Lorenzo Cuauhtenco y San Bartolito. Son las localidades que van a conformar la República de Indios de Calimaya, y que van a tener como característica que desde el siglo XVI van a estar congregados.
Es decir, a los habitantes de esta región o la parte baja los llevaron a habitar a donde hoy es Calimaya y se integraron en una república de indios. Recuerden, aquí solamente estamos hablando en la forma de organización política. Los cargos que había en esta república de indios eran los de gobernador, que podría ser el presidente municipal, y que estaba o que recaía en el caso de la gente de los señores nobles, y los regidores, que también eran gente de la nobleza, pero al paso de los años van a ser también nombrados los maceguales o la gente del común. Y esto tiene vital importancia porque una característica que tiene la corona o el virreinato propiamente es ir minando el poder que tienen los nobles todavía en buena parte de la época colonial. Así que se da una especie de macegualización de los cargos políticos. Estos cargos son durante un año y al siguiente se tenía que elegir a un nuevo cabildo. Los que formaban parte de estos cabildos de indios eran los representantes de cada uno de estos pueblos. Entonces los electores, por llamarles de alguna manera, que no era su nombre, era un representante de cada uno de los pueblos que nombramos. Los que eran quienes elegían a los nuevos integrantes del cabildo indígena podrían ser todos los que estaban casados, tenían mayoría de edad, aunque tampoco está definido para la época colonial, pero al estar casados ya son gente de razón o gente de responsabilidad, y se supone que ellos podían estar también eligiendo. Sin embargo, la elección recaía prácticamente en dos entes. Por un lado, la nobleza, que todavía existía, y el grupo de ancianos. El grupo de ancianos era bastante importante porque ellos eran los que estaban reconocidos en la comunidad y también quienes definían cómo podían elegir o a quién podían elegir propiamente. La elección se realizaba en el templo, en la casa del beneficiado o en la casa consistorial. Las elecciones, como eran anuales, se celebraban en enero y febrero. El proceso de elección indígena iniciaba con el toque de campanas que era convocado por el gobernante saliente, y además esta elección era supervisada por la iglesia, que además gobernantes, alcaldes y ancianos tenían una alta injerencia de parte del clero. El siguiente elemento que estamos tratando como instituciones es el ayuntamiento bajo la Constitución de Cádiz. El nuevo ordenamiento por la ley, este nuevo ordenamiento indicaba que por ley ya no había indios. El término en sí mismo refería a una categoría política, social y cultural que quedó borrada por la letra de la Constitución. Sin embargo, en la práctica estaba viva, aunque por ley eran todos ciudadanos e iguales. Era una novedad el ser una sociedad de asociación voluntaria de individuos iguales, donde el individuo se concebía como un miembro del grupo con autoridades que él mismo elegía. Allí estaba la parte de proceso de transición, en oposición a la jerarquía y a la corporación que imponía el antiguo régimen como constitutivo del orden social. Y las autoridades estaban legitimadas por la historia, la costumbre y la religión. Es decir, que aquí va a darse un momento importante, porque por un lado tenemos a esto que hemos denominado también en el siglo XIX, un México de instituciones que son las leyes, pero que en la práctica en realidad están basadas en el uso, la costumbre y las tradiciones de cada localidad. Y allí es donde vamos a darnos cuenta que ya pasando al caso de estas localidades como son Santiago Coaxostenco, San Juan la Isla y Santa María la Asunción, van a ceñirse a lo que dice la Constitución de Cádiz, pero en términos reales ellos se la van a apropiar para hacerlo a su modo. Así entonces, en la elección de los
integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Santiaguito Coaxustenco, San Juan la Isla y Santa María la Asunción siguieron lo que decía la ley de Cádiz. Sin embargo, hubo un dato importante y hay que señalarlo. ¿Quiénes podían elegir ayuntamientos con la Constitución de Cádiz? Los pueblos que por sí mismos tuvieran cuando menos 1000 habitantes. Los que eran electores eran los que ya estaban casados, eran mayores de 25 años, que tenían un modo conocido para mantenerse y que además eran respetados. Sin embargo, no era todavía posible darles toda esta cualidad que establecía la Constitución de Cádiz, que era la de ciudadanía. Lo interesante de la elección del Cabildo de Santiaguito Coaxustenco, es que va a estar erigido con las poblaciones de San Juan la Isla y Santa María la Asunción. Así, a partir de 1820, tenemos en el Archivo Histórico Municipal de Calimaya las actas que dan cuenta de la elección de sus ayuntamientos que se dan en 1820, 1821, 22 y hasta el 23. De esta manera podemos decir algo importante, y aquí sería lo trascendente y una pequeña aportación en este engranaje tan grande que es la historia de Rayón, que no solamente podrían estar o van a celebrar 150 años de erigirse como ayuntamiento, sino que tienen ya 224 años de haber empezado a elegir autoridades municipales conforme a las nuevas leyes que son las del nuevo régimen, las de una república. Y en eso estriba la importancia de conocer parte de la historia a la que nos han invitado, que es sumarnos y sumirnos al estudio de los archivos para desentrañar la trascendencia que hay en nuestras comunidades. Para cerrar, quisiera señalar que hay un dato muy interesante. Resulta que el caso de Santa María la Asunción tenía que ser agregada al ayuntamiento de Santiago Coaxustenco. Sin embargo, el primer alcalde de aquel primer ayuntamiento, bueno, en realidad era el primer regidor, tuvo la habilidad, yo no lo entiendo de otra manera, de no sesionar en Santiago Coaxustenco, sino él lograr convencer seguramente a los demás integrantes del Cabildo para que sesionaran en Santa María la Asunción, lo que también generó problemas y llevó a que en 1821 hubiera elecciones tanto en Santiago Coaxustenco como en Santa María la Asunción. Y así tenemos, por lo menos para estos primeros 4 años de vida del nuevo Estado-Nación mexicano, donde podemos ver que este municipio, como muchos otros lugares, tuvieron un ejercicio de rememoración, de reconocer que traían desde no solo la época colonial, sino desde la época prehispánica, elementos identitarios, como su forma de organización, nos lo acaban de comentar, el Altépetl, o lo más parecido, el ayuntamiento, en el cual con la llegada de los españoles y la congregación van a quedar suprimidos. Y máxime que en esta región pues se va a otorgar esta tierra a los Altamirano, que van a subdividirla y van a quedar bajo los elementos de las haciendas, y se pierde mucho de esa historia. Sin embargo, gracias a estos ejercicios debemos reconocer y ahí ahondar que su identidad no está perdida. La oralidad probablemente les da esa fuerza. Sus usos, costumbres y tradiciones les vuelven a reintegrar para que estén juntos nuevamente y aspiren a lo que ya tenían desde antes de la época colonial, un gobierno autónomo, donde podían elegir a sus propias autoridades. Aunque este ayuntamiento solo haya durado 4 años y fracción, quedó la iniciativa de seguir manteniendo esa autonomía. Y vemos aquí, que esa sería la otra parte para continuar este ejercicio de indagación histórica, quiénes fueron los que permanecieron como integrantes del Cabildo,
los presidentes municipales, regidores y síndicos que mantuvieron esa idea para que años después lo lograran concretar, como nos los dijeron, el 15 de octubre de 1874. Así es que con esto, pues, solo resta agradecer su atención, el espacio que nos dieron para conocer un poquito más de la gran historia de Rayón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Federico García, por su presentación. Me vuelvo a disculpar porque realmente es muy poco tiempo el que tenemos para, quisiéramos profundizar más y dedicar más tiempo, pero tampoco queremos abusar del público que también se nos empieza a cansar, ¿no? Entonces, continuamos esta mesa con la ponencia titulada La vida íntima de la danza del tecuán. La ponencia está a cargo del maestro Jaime García. Él es licenciado en Educación Artística, originario de San Luis Potosí y radicado en Toluca desde 1966. Es creador del grupo de danza Dansart desde agosto de 1989 y tiene a su haber el hecho de compartir el folclore mexicano y mexiquense por más del 80% de los municipios del estado y varios estados de la República, también de manera internacional. Ha presentado sus obras en Uruguay, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Es actor con grupos de teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México y participa en la pastorela La Cola del Diablo, Chocolate Independencia, El Cid, con alguna de las tres, entre otras, y participa en la obra Raíces, Culto a la Vida a través de la Muerte, Festival del Fuego de Santiago de Cuba, entre otros. Es integrante de la Asociación de Maestros de Danza Folclórica Mexicana. Muchísimas gracias, maestro, y pues le cedemos la palabra. Al contrario, muchas gracias. Miren, cuando me hicieron la invitación, yo dije, pues, ¿qué les voy a platicar a los rayonenses de lo que es la danza del tecuán? ¿Qué les voy a decir? Bueno, pues tendré que pensar de qué manera presentamos este trabajo. Y les quiero comentar que lo que tenemos aquí en Santa María Rayón es una cultura tan amplia, tan bonita, tan interesante, tan peculiar de esta comunidad que no se la puede perder ninguna de las personas. Yo retomo un documento para poder hacer esta exposición que nos habla de los signos, de los significados en el arte. Nuestros hombres, nuestros ancestros, nuestra gente prehispánica nos dejaron una influencia, un trabajo bellísimo, es cierto, ¿verdad? Lo retomamos de aquí. Y esto, lo que vamos a hablar es precisamente de lo que nos dijo la jefa suprema de los otomíes. Sí, vamos a retomar todos estos elementos porque de todos estos elementos parte de lo que es nuestra cultura, ¿sí? Tenemos una danza, la danza del tecuán, de los lobitos, bueno, hay infinidad, tecuani, pero yo les quiero decir que hay un texto que nos habla muy bien de lo que viene siendo toda nuestra cultura. Y dice el maestro Alberto Antonio Salgado Barrientos, que ya falleció, dice, todo lo que existe significa algo. Todo lo que vemos, oímos, tocamos, gustamos es un signo. Todo tiene su mensaje. En nosotros mismos, la estatura, el peso, el modo de hablar y vestir. En la naturaleza, el clima, la vegetación y en la actividad de los seres vivos, comer o procrear, nos indican un sentido, una razón de ser. ¿Sí? Y bueno, pues lo retomamos de aquí de Santa María Rayón para introducirnos a lo que viene siendo la danza del tecuán. Y me voy a permitir leer algo que yo coloqué dentro de este texto, que retoma la experiencia desde 1991, 2017 y 2023. Esta es la experiencia que nosotros retomamos de aquí de Santa María Rayón. Y
E inicio con una parte importante que se llama la suite mexicana, y van a ver por qué le llamo así. La danza del tecuán o lobitos es por excelencia una suite mexicana, llena de colorido, que contiene música, danza, baile, expresión. Siempre han sido reconocidas las grandes suites de danza clásica por su belleza y por su trama. Enloquece la gente al admirar el lago de los cisnes, el cascanueces, la tristeza que desborda Giselle, el pensamiento filosófico o ideas poco comunes que se manifiestan en las coreografías de Don Quijote de la Mancha, o el desvanecer de una mujer que muere en pleno escenario, llena de amor, como la dama de las camelias, o la muerte del cisne que bailó Ana Pavlova. Todas ellas son apreciadas por la técnica depurada que muestran los bailarines rusos, ingleses, cubanos, norteamericanos, alemanes y franceses al ejecutar sus movimientos. Pero pocas veces se voltea a revisar que México está lleno de todo esto, que solo se aprecia en espectáculos, en lugares cerrados y teatros suntuosos. Las expresiones tradicionales del folclore mexicano tienen algo más que todo eso, que maravilla a los extranjeros. Por eso, los grandes directores de teatro japonés, italiano, francés, chinos, llegan a México y conviven con nuestras culturas, con el pueblo de México, con los yaquis, con los mayos, los huicholes, los rarámuri, los mazaguas, los triques, intentando de hacer suya una técnica basada en lo orgánico, en lo nuestro, en lo espontáneo, en lo sustancial de la expresión de un pueblo. En el folclore mexicano se tienen tantas suites como la del tecuán, que narran a través de movimientos la vida cotidiana del pueblo, llenas de expresión que pueden competir con todas y cada una de ellas, sin menospreciar las demás expresiones. El pueblo, cuando baila, lo hace de una manera natural, orgánica, espontánea y viva. Y estas solo se observan aquí, en el campo, en las veredas, en las calles polvorientas de México, en los atrios de las iglesias, de ese mundo mágico que solo se vive en el pueblo. Las suites mexicanas no necesitan de las grandes escenografías, ¿sí?, para contextualizar las escenas, porque todo México es una escenografía natural que atrae y atrapa al espectador, porque la danza tradicional es mágica, como sus costumbres. Con un gesto, con una máscara, con un vestuario, le dan al público un sinnúmero de signos que sustentan lo que hace. La danza de lobitos, tecuanes o tigres de Santa María Rayón describe la vida colonial del pueblo mexicano que vive en una hacienda, en donde van sorteando un sinnúmero de problemas, tanto entre los humanos como entre humanos y animales. Y todavía el conflicto entre los mismos animales domésticos y salvajes que convierten el atrio de la iglesia o las calles empedradas o polvorientas en verdaderos campos de batalla, en donde no existe tregua para ningún bando. Esto no implica que aquella danza o ritual se convierta en un desorden coreográfico. Al contrario, es todavía más increíble, porque dentro de este desorden de la multitud de danzantes que ejecutan rabiosamente sus movimientos, siempre tienen una capacidad para retornar
al orden que les marca Don Chinto con su flauta y su tambor. Como si todos los instrumentos tuvieran ese encanto con la cual se domina a la fiera. Así son los músicos tradicionales de México, que con el simple hecho, aunque no tan simple, de tocar una nota musical o cambiar el ritmo de la interpretación musical, adquieren esa magia con el cual se dominan a los coyotes o serpientes de los cuentos y leyendas ancestrales. Todo ese mundo solo se da en este territorio mágico y sorprendente de México. Los corajes del patrón que observa cómo los jaguares acaban con el ganado y cómo los venados acaban con la siembra es preocupante, pero también halagador, porque describen a simple vista que los terrenos, propiedad del patrón, están llenos de vida, de campos con grandes arboledas y ríos, en donde supuestamente bajan los felinos y comen los ciervos también. Al patrón puede preocuparle más los seres con los que convive que los problemas acarreados por los animales, porque no pueden confiar plenamente en el administrador, que es el llamado muchacho morrongo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este está rodeado de personajes abusivos, como son los tiradores, los rastreros y laceros, lazadores, que intentan estafarlo cobrándole hasta 100,000 pesotes. ¿Sí? 50,000 pesotes, caramba, bueno, pues qué bueno que el patrón tiene de dónde pagar, y así lo estafan, así lo agarran, ¿sí? Los mismos personajes animales cobran vida y adquieren tal expresión que de un movimiento placentero pueden pasar a un estado tan salvaje como la jungla misma. Un ejemplo de este mundo sorprendente e inocente que solo se vive en la comunidad indígena, en los pueblos en donde el chamán sigue prevaleciendo, en donde todavía se aprecian esas bolas de fuego que surcan el espacio, anunciando el mal para quien que lo observa. Las escenas son tan sencillas, pero tan fantásticas e impredecibles, que en este mundo creativo los médicos y enfermeras emplean con tantos adelantos técnicos, acciones tan primitivas, a base de agitados movimientos y puntapiés, curan a uno de los tiradores. Eso es lo más interesante, cómo lo curan, con un puntapié, y dicen de Campo Mero, de Tenango, de Campo Mero, de San Juan, y le dan un puntapié y santo remedio, ¿sí? Eso tendríamos que aprender para curar a toda nuestra gente, ¿sí? Por último, los textos de las relaciones son tan ricos, ¿sí? Y llenos de ingenuidad y picarescas expresiones que denotan la ausencia de tecnicismos académicos que le dan ese toque singular y libre de un pueblo excelso que se manifiesta sin aparentes simulaciones. Esta es la danza del tecuán, que no requiere mayores adornos, ni manos ajenas que la desvirtúen. Si la danza se mantiene ajena a todas las influencias que la transformen y descompongan, seguramente estaremos en poco tiempo festejando el reconocimiento de esta celebración rayonense como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Sí? Ojalá que pronto tengamos esa oportunidad. Y si es así, yo les diría, como lo dicen en los textos, hasta le hago una astalasca. ¿Qué dicen? Hasta le hago una reverencia para que así tenga este patrimonio inmaterial de la humanidad con la danza del tecuán.
sabemos que no es originaria de aquí, porque manifiesta la gente. Don José Alonso, en 1991, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, cuando tenía 70 años, él me decía, cuando yo tenía 18 años, yo vi esta danza en Atlatlauca. Y dice, seguramente se trajo para acá. Eso es lo que decía don José Alonso. Bueno, hay otros comentarios acerca de que no, que esta danza viene de la región de Tierra Caliente, de Tlapehuala, que venía de Tlapehuala. Aquí, en el texto, está registrado todo eso tal como me lo dijeron, como me lo dijo la gente. Ahí está. Puede ser cierto o no. Bueno, esto es algo que nosotros tenemos que escarbar para poder saber de dónde viene esta danza. Pero, ¿por qué les decía yo que yo no les iba a hablar sobre qué es lo que se hace en la danza? Sino yo me quería referir a esa parte íntima de lo que viene siendo la danza. Bueno, pues resulta que nosotros empezamos la festividad un 2 de febrero, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Cuando hacemos la parada de la danza. Muy bien, pues les comento. Esto está relacionado íntimamente con un ciclo agrícola, ¿sí? Entonces nuestra danza es precisamente relacionada con este ciclo agrícola. Y el ciclo agrícola empieza el 2 de febrero con la bendición de las semillas. Y pasa con esta bendición de las semillas, pasan otras fechas tan importantes que se va celebrando el 3 de mayo, ¿sí? Y después pasamos al 15 de mayo, que es el 15 de mayo, ¿qué se celebra? San Isidro. Y San Isidro está íntimamente relacionado con lo que es la agricultura. Y luego lo pasamos al 25 de agosto. ¿Y qué celebramos aquí? ¿La qué? ¿Qué celebramos? La Asunción de la Virgen. ¿Sí? Es la fiesta. El 15 de agosto. Y termina este ciclo agrícola con el día noviembre, finales de octubre, principios de noviembre. Todo relacionado con los muertos. ¿Qué quiere decir? Decían, es que el dios de la fertilidad del maíz se desborda en varias diosas, y entre ellas nosotros cuando empezamos a ver los elotes que empiezan a salir, ¿qué es? ¿Es un jilote? Sí, está giloteando. Decimos, la milpa ya está giloteando. Pues ¿saben qué? Ahí está la primera edad de la primera diosa, jovencita, Shilone. ¿Sí? Y después va creciendo. Y después terminamos con lo que viene siendo la cosecha. Entonces, todo esto es una relación tremenda con nuestros antepasados. Aunque nosotros nada más la bailemos y sepamos que aquí hay ciertos animales, ciertos personajes, todo esto tiene una íntima relación con lo que viene siendo nuestra cultura, lo que usted nos hablaba, ¿sí? Y entonces, pues queremos decirles que dentro de estos personajes, dentro de todo lo que viene siendo la danza del tecuán, tenemos, animales de tipo sagrado. ¿Sí? ¿Qué creen? Que nuestros ancestros tenían un gran respeto por lo que era la naturaleza.
todo lo que es, lo que es la peregrinación de aquí a Chalma, tiene una íntima relación con toda la tradición prehispánica. ¿Sí? Pues, ¿qué creen? Que nuestros ancestros iban a los cerros. ¿Por qué creen que se desarrollan todas las festividades en los cerros? ¿Por qué los santuarios están en los cerros? ¿Por qué todavía el tecuán va a bailar a Chalma, al cerro? Porque en el cerro se encuentran todos los dioses, ¿sí? Y en los cerros se hacían sacrificios de niños. ¿Por qué? Porque los niños eran los que se transformaban en mazorca. Era el maíz. Y ahí se genera precisamente lo que viene siendo todo este ciclo agrícola. Los santuarios, vean los santuarios generalmente están en los cerros, porque los cerros son sagrados para nuestros ancestros. Ahí radican todos nuestros dioses. Entonces, cuando vayamos a un cerro, lo primero que tenemos que revisar es, ¿qué hacemos aquí? Esta es la manera para poder aliviar, cargarnos de energía y tener ese respeto grande para nuestra tradición. Entonces, lo que nosotros vamos de aquí a Chalma es precisamente reproducir nuestra tradición prehispánica. ¿Sí? Y les quiero comentar también que de ese respeto a la naturaleza, ellos también tenían ese respeto a las plantas sagradas, porque las plantas sagradas era el maíz, era una planta sagrada. Entonces, sí, entonces, ¿con qué creen que hacían? ¿Con qué creen que hacían las figuras de los dioses? Con amaranto, con la masa del maíz que está aquí presente, ¿sí? Aquí está presente. Y yo recuerdo ahorita que entre la cultura otomí, me platicó una señora que hacían tamales de diferentes, de diferentes masas, porque en ese tipo de masas, no sé usted, yo esta experiencia se la cuento porque a mí me comentaron también de gente de San Cristóbal Huichochitlán que este tipo al revolver las masas era porque representaban nuestras culturas, imagínense, la blanca, la negra, la mestiza y todos ellos. Bueno, es una situación cuando hacían sus tamales. Bueno, pero quiero retomar precisamente antes de que concluya mi participación, que tenemos animales sagrados, ¿sí? Y ellos tenían como animales sagrados, pues tenemos el águila, ¿sí? Que representaba. ¿A quién? Tenemos la serpiente, ¿sí? Y dentro de la danza del tecuán tenemos cuatro animales. ¿Quién es? El jaguar, que es Tezcatlipoca. El jaguar es Tezcatlipoca. El jaguar es el que encontraron allá en el santuario de Chalma, porque vieron los frailes que tenían, que la gente del pueblo iba a hacer al cerro algunos sacrificios de animales y de niños, y tenían al dios Tezcatlipoca, un dios negro. Entonces de pronto apareció el santo señor de Chalma, ¿sí? Entonces esas son como nosotros vamos retomando lo que viene siendo la cultura prehispánica y la cultura colonial española. Bueno, pues entonces a mí me extraña mucho que todavía el jaguar suba a las cruces, a Chalma. ¿Y por qué sube el jaguar a las cruces? Porque es el lugar en donde merodean precisamente este tipo de animales. ¿Por qué los zopilotes? ¿Por qué los zopilotes? El zopilote, si lo vemos dentro de la danza, pues sí representa que se anda comiendo a los animales, pero
el sopilote representa a Ejecat y a Tlaloc. Y Ejecat y el sopilote anda en las partes altas simplemente porque es con sus alas baja lo que viene siendo las nubes, la lluvia, el agua que está en los manantiales. Por eso a nosotros nos baña las aguas del volcán Xinantecat, ¿sí? Por eso nos baja, gracias a esos sopilotes que nosotros hemos estado acabando. Y tenemos otro animal, tenemos el jaguar, pero también tenemos el perro, ¿sí? Representante del dios Xoloitzcuintle, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se enfrenta el jaguar? Tezcatlipoca se enfrenta al perro. ¿Por qué se enfrenta al perro? ¿Sí? En el mito del quinto sol, nosotros encontramos que en el primer sol es Tezcatlipoca el que aparece, pero como Tezcatlipoca creó puros tigres y gigantes, hombres gigantes, los jaguares se comían a los gigantes. Ahora, resulta que aparece Quetzalcóatl y lo tumba, lo tira y dice: no, los dioses dicen que tú nada más estás haciendo, no respetan a nuestros dioses y no se ponen a orar, no se ponen a trabajar para ellos. Entonces viene otro dios, viene Quetzalcóatl, lo tira y dice: ahora yo soy el segundo sol, ¿sí? Pero en el quinto sol hay una reconciliación entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces, el por qué vemos el pleito entre hacia muerte de los dos perros que encontramos, de los perros y de los jaguares que encontramos en la danza del Tecuán. Esa es la representación, ¿sí?, de Tezcatlipoca con Xolotl, el jaguar y el perro. Y tenemos un último animal sagrado, el cuarto, que es el venado, ¿sí? Entonces, el venado también es una representación de lo que viene siendo la magia de nuestros pueblos, de nuestro pueblo mexicano, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que decirles, hay muchas cosas que platicarles en torno a lo que viene siendo la danza del Tecuán, que estoy yo enamorado de este trabajo. Sin ser rayonense, me encargo de transportar la cultura de ustedes, porque la quiero, porque soy mexicano, porque me gusta el folclore y porque no puedo perderme yo la oportunidad de difundir lo que ustedes tienen aquí como danza del Tecuán. Si me permiten, nada más para ya terminar, quiero hacer un reconocimiento muy especial. Maestro Eugenio, por favor, pudiera venir tantito, disculpe, un minuto. Maestro Eugenio, si me permite, le quiero hacer entrega. Esto es producto de un trabajo que hemos hecho y le quiero hacer entrega de esto para el señor Carmelo Alonso, que no está con nosotros, pero pues su hermano que siempre ha estado atrás de usted o con usted. Es un recuento de lo que hacemos de manera personal. No tenemos ningún quien que nos apoye, que nos aporte. Esto es un trabajo que nosotros hemos elaborado y que hemos producido, hemos editado. Pronto saldrá la edición que publicaremos en torno a la danza del Tecuán. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y un placer, maestro. Gracias.